de origen francés, pero me considero un ciudadano del mundo. Llevo 6 años interactuando aquí en Latinoamérica. Me dedico a asesorar grandes compañías en sus modelos estratégicos y he sido invitado y he aceptado con mucho gusto la invitación por parte de Argus para participar justamente de este proyecto de crecimiento de la compañía hacia el mundo de los negocios en general y no únicamente el sector de los negocios con el Estado. Hoy vamos a hablar de competitividad. Ganar un negocio hoy, que sea con el Estado o con cualquier otra empresa, es un tema de competitividad. Tenemos que aceptar que no vamos a ser los únicos en presentar una propuesta, sino que vamos a ser varios. Y cuando digo varios, no estamos hablando únicamente de competencia aquí en Colombia, sino de una competencia mundial. Dentro de los clientes de Argus, verán que hay empresas extranjeras. Para ganar un negocio con el Estado no es suficiente ni necesario ser una empresa colombiana. Hay otros requisitos que pasan por encima de la nacionalidad. Entonces, entendemos esta parte, ya que somos pocos, no duden en interactuar con nosotros, hacer preguntas o emitir opiniones. Entonces, la primera parte, la fundamental, es entender quiénes somos para ver cuál es nuestro perfil ganador. La segunda parte, a la diferencia de hace muchos años, bueno, de hace no tantos años, porque aún hay empresas que funcionan así, pensamos que para conquistar un mercado tenemos que ir a por él. Es verdad que es posible, es una estrategia que podemos tener de estar decidiendo voy a ir hacia este mercado. Pero también podemos utilizar ahora las tecnologías de la información, las TICs, para darnos cuenta que el mercado ya nos envía miles y miles de provocaciones. No digo que solamente tengamos que estar atentos a provocaciones y nosotros no ser provocadores también, pero a la hora de conquistar un negocio, hoy por hoy, es mucho más fácil que yo me gane un negocio que existe que inventarme un negocio que aún no existe. Si no, lo tengo que hacer desde una plataforma que llamamos una plataforma de innovación. Pero a la hora de nosotros comerciales o hombres y mujeres de marketing, tenemos que nuestra primera obligación es atender a aquellas oportunidades que existen. Esas provocaciones del mercado son múltiples, son permanentes, es decir, que a diario tenemos provocaciones, y luego son multidireccionales. Tenemos que pasar, digamos que la revolución de Internet ha hecho que hoy por hoy disponemos de muchísima información, casi demasiada información. Tanta información mata la información. Por lo tanto, no podemos considerar la información como la base de nuestro trabajo, sino transformar esta información en conocimiento. Tengo que transformar toda esta masa de información que me llega a diario en conocimiento para poder utilizarla de manera inteligente. Una de las condiciones es focalizarnos en aquellas provocaciones que afectan realmente nuestro core de negocio. Por lo tanto, tengo que haber realizado la primera parte que hemos visto de perfil, donde tengo que entender cuál es mi core de negocio. Si pensamos que nuestro core de negocio es demasiado pequeño, ya tendríamos que pensar en innovar. Pero el mundo es tan grande, las provocaciones son tan numerosas y vienen de tantos lugares que es muy difícil que una empresa que tenga una expertise no pueda encontrar en el mercado global un lugar para ella. Sabemos quiénes somos, sabemos cuáles son las provocaciones del mercado que son para nosotros. Ahora tenemos que definir cómo las vamos a atender. Porque si nosotros hemos sido capaces de identificar quiénes somos y cuáles son las provocaciones que nos interesan, es probable que no seamos los únicos en saber hacerlo. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en mercados competitivos, donde yo no voy a ser el único en hacer una propuesta. Por lo tanto, ahí viene una tercera parte que es fundamental, que es definir cuál va a ser la estrategia ganadora. Que podemos resumir en cómo convierto mi propuesta en la mejor. A la hora de proponer, de hacer una oferta, y si queremos ganar, que es el propósito de Argus en todas sus asesorías, es ganar, no es solamente presentar, sino ganar. Tenemos que primero considerar bien cuál es la oferta, analizarla, para entender por dónde nosotros podemos ser únicos en nuestra propuesta. Entendemos que no vamos a ser los únicos en proponer, pero nuestra propuesta sí puede ser única gracias a una estrategia que va más allá de las propias expectativas del demandante.
¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Claro. Bueno, buenos días. Ya me presentó Oliverio González. Me voy a tomar 2 minutos de tiempo para llevarlos un viaje en el tiempo y que recordemos un poco cómo ha venido mutando y cómo ha venido transformándose todo este tema y por qué esto es importante. Digamos, fuimos un poco al futuro y ahora quiero que vayamos un poquito al pasado y vemos cómo ese futuro tiene un sentido y tiene total coherencia con ese pasado. Recordemos hace 8 años cómo era la contratación estatal. Recordemos hace 8 años cómo se ganaba un negocio con el Estado. Recordemos hace 8 años qué jurisprudencia había disponible. Recordemos hace 8 años quiénes eran los grandes jugadores de la contratación estatal. Y recordemos hace 8 años quiénes de esos grandes jugadores están hoy y cómo los nuevos actores han empezado a tomar cierta relevancia. Digamos, vamos a gastar 2 minutos allí. Fundamentalmente, en los viejos anaqueles de la contratación estatal no metías un papel y te rechazaban. Y así funcionaba y así funcionó durante mucho tiempo. Con el paso del tiempo han venido introduciéndose reformas, modificaciones, ajustes, de manera tal que sea un sistema de contratación mucho más coherente, mucho más objetivo, un poco para introducir medidas anticorrupción, pero orientado siempre a que el Estado se quede con el mejor proponente y la mejor oferta. Bien, hace 8 años los mejores proponentes y los más grandes contratistas eran aquellos que eran entre más grandes, más robustos, mejores indicadores financieros, mejores experiencias, mejores. Por lo tanto, eres grande, tengo más confianza, luego contrato en ti. No importa la oferta que nos medie, no importa lo que tú me estés ofreciendo. Tú eres grande, luego tengo confianza. Y el Estado invirtió gran cantidad de tiempo sobre esa arquitectura de pensamiento. Eres grande, eres sólido, luego no me vas a dejar colgado de la brocha y vas a ser un buen contratista. Y eso durante mucho tiempo. Es decir, el grande cada vez era más grande. Entonces no se sabía cómo el Estado iba a apoyar a las pequeñas empresas. El Estado vive de quién? De las empresas. Pero si tú no promueves que a partir de las compras públicas tú puedas estimular empresas, pues no hay ciclo. Así de sencillo. Y vinieron una cantidad de reformas, una cantidad de elementos que empezaron a introducir medidas en el proceso de concurso. ¿Listo? Entonces, ese proceso de concurso ya empezó a tener argumentos de inteligencia. Y al tener argumentos de inteligencia empezó a tornarse que tengo que ser estratega. Al tener que tener una estrategia, tengo que empezar a pensar. Eso empieza a destapar toda una cantidad de elementos y una cantidad de instrumentos de pensamiento y de operaciones de inteligencia que las empresas tienen que empezar a apropiar. Hay quienes que las apropiaron tempranamente, hay quienes no las han apropiado o probablemente nunca las van a apropiar. ¿Bien? Eso es una vertiente, la forma de contratar. Pero hay otro elemento súper importante y es que cada día los entes contratantes han empezado también a meterle inteligencia a la forma de contratar. Empiezan a englobar presupuestos, empiezan a englobar propósitos, empiezan a englobar objetos. Entonces, si yo era únicamente proveedor de computadores, pues ya no aplica. Ya el Estado contrata cada vez menos proveedor de computadores para comprar una solución tecnológica donde los computadores son una solución, son solo un renglón. Entonces, ¿dónde queda mi negocio? ¿Soy integrado o soy integrador? No solo sobre esa arquitectura, sino bajo las nuevas estructuras jurídicas donde el Estado dice, oiga, entonces vamos a empezar a generar un modelo de calidad y costo, o solo basado en la calidad, o solo basado en el costo, y entonces empieza a estructurar todo un entramado jurídico de manera tal que los proponentes tengan que esforzarse en ganarle al otro. Y empieza a meterse de ciencia a este cuento. Cuando ya en el principio exhibió quién es Argus, Argus durante estos 6 años ha logrado demostrar un elemento. Hemos ganado más de 100 licitaciones en estos 6 años en 10 sectores que han sumado más de 100.000 millones. Con un prefijo y con un elemento base. Nunca le hemos dado una moneda a nadie. Lo hemos hecho en fair play, en juego limpio. ¿Bajo qué arquitectura? Entender la regla de participación, entender la metodología con que el Estado está jugando, entender y saber leer al proponente competidor y hacerle un jaque, o ir un paso adelante, o simplemente anticiparse, o simplemente saber lo que él no sabe hacer. Si ustedes han presentado alguna licitación en la vida, en alguna compañía, en alguna corporación, empiezan a ver que todo lo que ya han señalado acá empieza a tener sentido.
empieza a tener sentido con, primero, él habla de competitividad. Recuerdan que lo primero que vimos allí fue competitividad. Entonces, ese concepto de competitividad es cómo empiezo a ser atractivo, cómo empiezo a ser productivo y cómo a partir de todas mis fortalezas y capacidades puedo capitalizar negocios y entregárselos a ese cliente final que es, primero, es exigente, segundo, es demandante y cada vez de más y más elementos, y tercero, cada vez paga menos, cada vez los negocios son menos rentables. Entonces, ¿cómo a partir de esa lógica puedo empezar a ser un oferente competitivo? Segundo, dijo, oiga, importante, el perfil G. ¿Qué es el perfil G? Es simplemente, conózcase usted. Muchas compañías no saben qué tienen debajo de la carpeta de contratos. Nadie se sienta, analiza, dice este contrato está por terminar, tiene estas y estas propiedades, estos y estos alcances. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que sucede? Sale una oportunidad, va, le dice control F al PDF, control F, buscar experiencia. Le da 2, 3, 4, 5 enter hasta que llegue experiencia. Contratos con tales y tales características, con tales y tales alcances. ¿Y qué pasa? Que nadie en la compañía tiene la totalidad de la información. Precisamente el perfil G lo que busca y lo que está presentando en este momento es un sistema que permita organizar de manera inteligente de cara al Estado, no al señor de archivística, no al señor administrativo, no al señor contable, no al presidente, no al vicepresidente, no. Es cómo debe ser la organización de la información, cómo debe ser esa organización de ese repositorio de contratos orientado a ganarme negocios. ¿Para qué? Para que pueda tener esa información. Solo estoy colocando el renglón experiencia, solo a manera de ejemplo. Porque hay una cantidad de elementos a la hora de usted evaluar una oportunidad con el Estado que debe estar a la mano y que debe estar diseñadas para responder si me interesa o no me interesa, si puedo o no puedo. Sobre esa arquitectura lo que nos mostró ya al inicio, ese perfil que lo que hace es responder sobre esa lógica. Lo segundo, ya nos dijo, oiga, hay una infoxicación, hay información rebosante en todas las esquinas de oportunidades de una y otra forma. Una pregunta sencilla, ¿cuántas oportunidades creen que salen a la semana solo en contratos.gov.co? A la semana. ¿1000? Entre 1600 y 2200 oportunidades semana. Si usted le gastase un minuto, usted ya empieza a hablar de que son volúmenes de información muy grandes. Con un agravante, ¿cómo funciona, cómo se carga una información en el portal del Estado colombiano? Yo soy el señor encargado de decir, oiga hermano, ¿ya publicó los pliegos? No, afánale, hágale que hay que publicar esos pliegos porque se nos está acabando el papel o porque se va a vencer el contrato de vigilancia o porque no hay azúcar, como sea. El señor llega, tiene los pliegos y lo hace la inteligencia humana. Ese es el segundo elemento que es importante en este negocio. Y es que tenemos que hacerle un par. ¿Se acuerdan esta curvita en el video de la magia? Que él llegaba y decía, hay un inicio y hay un fin. Y uno traza la lógica entre el inicio y el fin, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Ese puntico siempre pasa por la lógica. Cuando el mago cruza el inicio con el fin, haciéndole un atajo a la lógica, la gente se sonríe y la gente dice, wow, qué chévere el acto de magia. Lo mismo sucede acá. Sucede y acontece que nosotros no podemos, nosotros estamos sujetos a la lógica del funcionario que carga ese pliego de condiciones. Si usted está comprando papel y usted dice, oiga, ¿será que esto es apoyo a la gestión? ¿O será que estos son insumos de oficina? ¿O será que estos son consumibles de tal y cual? A mí se me hace que eso es como apoyo a la gestión. ¿Y qué pasa? Ese proceso va a salir en las oportunidades de apoyo a la gestión. Pero a nuestro amigo le interesa ese negocio porque es de oficina, él es proveedor de papel. Él está sujeto a que la persona que cargó ese pliego de condiciones lo haya hecho bien. En el momento en que él no lo hace bien, pues él no lo puede rastrear, ni lo puede monitorizar, ni lo puede seguir y simplemente es un proceso huérfano. ¿Y huérfano en qué sentido? Que la mayoría de proponentes que están sobre esta arquitectura, pues no le va a aparecer. Pero el agravante ¿cuál es? Que para los otros eso es spam, es información no valiosa, es información simplemente basura. No sé si hasta ahí me están copiando y hasta ahí vamos. Sobre esa lógica necesitamos hacer que esta lógica del